Pastor Facundo Fayura, fundador de Casa Apostólica CFA y Congresos Revive, apasionado por el avivamiento y el liderazgo transformador, conferencista internacional con un fuerte llamado pastoral. Pastor Facundo Fayura. Yo creo que lo que pensaste que Dios lo iba a hacer más tarde ya comenzó a hacerlo. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Abre conmigo la Biblia de donde estás, o enciende la Biblia a aquellas personas más modernas. Y si no trajiste Biblia, acércate a un cristiano. El libro de Ezequiel. ¿Cuántos están dormidos? Me dicen amén. Esos son los amuletos religiosos, pero hoy los vamos a quitar. Mira que tiene al lado, dile despierta. No, pero eso sonó como que tú estás más dormido. Eso como sonó como que digas despiérteme. Mira que tiene al lado, dile despierta. Ahora sí, libro de Ezequiel capítulo 11. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 16. El Espíritu Santo ha estado ministrando en mi corazón esta palabra ya desde el día martes. ¿A cuántos Dios les ha hablado en estos días? ¿Cuántos han recibido dirección de Dios? ¿Cuántos han sentido confirmación? ¿Y cuántos creen que Dios les seguirá hablando? Ok, gloria a Dios. Yo me he sentido igual. Entonces el Espíritu Santo puso esta palabra en mi corazón y quiero compartirla rápido contigo. Libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Y voy a parafrasearte ciertas cosas para no tomar mucho tiempo, pero parte o en el contexto en la cual el pueblo se encuentra en este estado que vamos a leer ahora, comienza todo desde el punto en donde Dios comienza a empujar a aquellos que ya cargan una palabra en la dirección correcta. Esto quiere decir que aquellos que hemos recibido una palabra, va a llegar un momento de nuestra vida donde el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte y a marcarte el camino. ¿Hay alguien aquí? Mira que tienes al lado, dile, hoy es el día donde toda palabra profética comienza a mostrar su camino. Ezequiel capítulo 11, versículo 16 dice la palabra de Dios: por lo tanto, diles de mi parte, aunque yo les he arrojado entre las naciones lejanas y los he esparcido por todos los países, con todo seré para ustedes un pequeño ¿qué? En los países a donde lleguen. En pocas palabras, Dios les seguirá siendo, aún siendo esparcido en naciones, Dios no dejará de ser ese lugar íntimo. No faltará el lugar donde Dios seguirá hablando, aunque estemos en lejanas tierras. Versículo 17. Y diles también, así ha dicho Dios, ¿quién? El Señor. Yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones por las que están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. O sea que hay un momento donde Dios permite distanciamiento entre el lugar de tu cumplimiento. Voy a volver a decirlo de esta forma. Hay un momento que cuando Dios habla y dice hay una tierra donde fluye leche y miel, hay una tierra de asignación, hay una tierra de promesa, hay un lugar, hay una hora, un momento donde se van a cumplir ciertas cosas en tu vida. Puede ocurrir de parte de Dios que haya un distanciamiento entre el lugar de la promesa cumplida y tu vida. Pero esto no quiere decir que la palabra se aleje de ti, porque quien tiene la palabra eres tú. Quien tiene la llave y la promesa de lo que hay en esa tierra eres tú. ¿Por qué te recalco esto? Porque aunque la palabra se distancie o la veas lejos del tiempo o del día del cumplimiento, tú no pierdes derecho legal en el mundo espiritual sobre lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo que tú y tu casa le servirán y tú lo ves lejana la situación,
regocíjate, alábale al Señor, entra a su templo con acción de gracias, porque llegará el día que lo que Dios te prometió se cumplirá. ¿Hay alguien aquí? Si Dios te dijo que este era el año de legalidad, si Dios te dijo que este era el año de multiplicación, si Dios te dijo que este era el año de expansión, pero tu presente te dice esa palabra está muy lejos de ti, solo créele al Señor que va a haber un día, va a haber una hora en este 2025 donde vas a regocijarte y vas a ver la palabra cumplida. ¿Hay alguien aquí? Puede pasar a lo mejor mayo, junio, julio, agosto, pero en noviembre algo tiene que pasar. Diga conmigo, se va a cumplir lo que Dios prometió. Mira que tienes al lado, dile, lo que Dios te prometió se va a cumplir. La traducción lenguaje actual lo dice más como Facundo. El versículo 17 lo expresa así: yo les prometo que los haré volver de las naciones por donde los dispersé, y cuando ya los haya reunido, les devolveré la tierra de Israel. Esto me dice que hay una promesa entre no solo la palabra profética que cargas, sino el tiempo y el lugar donde Dios te ha prometido que se va a cumplir. Lo voy a decir de esta forma: probablemente Dios soltó una palabra sobre tu casa y las circunstancias en los meses se han tornado quizás complicadas, pero Dios en esta traducción lo que nos da a entender que el mismo que habló y prometió sobre la casa también promete que tú volverás, aunque se te alejen los tiempos, volverás al lugar donde se va a cumplir la palabra. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, este es el trato de Dios para aquellos que cargamos una promesa. Es entender que cada vez que Dios te habla a ti y me habla a mí, va a haber un tiempo donde se va a ver solo y va a hablar solo tu fe. Mira que tienes al lado, dile, Dios protege a aquellos que cargamos palabra. No, yo creo que eso sonó como que nada. Mira que tienes al lado tuyo y dile, Dios protege a aquellos que cargan una palabra. ¿Por qué los protege? Porque si Él prometió que lo iba a hacer contigo, entonces Él también te tiene que proteger a ti. ¿Hay alguien aquí? La importancia de la palabra profética no es entender solamente lo bueno de Dios, es entender que Dios también me está cuidando para que se cumpla lo que prometió. Yo no sé si estás aquí, yo no sé si llegaste hoy. Mira que tienes al lado, dile, si cargas una palabra, hay alguien que está cuidando la palabra y aquellos que cargamos la palabra. Veo medio pasivo, pero ahí vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que cargamos una promesa entendemos de parte de Dios que Dios, por medio de la palabra, comienza a hacer cosas nuevas. Dios comienza a trabajar en la mente, en los corazones de aquellos que cargamos una palabra o hemos oído su voz. ¿Con qué fin? Con comenzar a cambiar los entornos. Esto me dice a mí que hay una palabra que fue soltada sobre ti, que no solamente determina de Dios la protección de la palabra y la protección sobre tu vida, sobre el vaso que carga la palabra, sino que también Dios paralelamente comienza a trabajar en los entornos. Esto nos dice que cuando una palabra es soltada sobre tu vida, sobre mi vida, ya Dios comenzó a trabajar un ambiente. Si Dios prometió algo sobre tu casa, ya Dios comenzó a meter su mano sobre tu casa. Si Dios comenzó a hablar sobre paz, ya Dios comenzó a cambiar el entorno donde tú te mueves. Cada vez que se suelta una palabra, ambientes, comienza Dios a trabajar a nuestro favor. ¿Estás aquí? Mira que tienes al lado y dile, mientras tú y yo le adoramos aquí y recibimos una palabra de parte de Dios, el ambiente en tu casa comienza a cambiar. El ambiente en tu negocio comienza a cambiar. La universidad donde asisten tus hijos, el ambiente comienza a cambiar. Porque hay alguien que carga una. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios jamás nos va a dar una palabra para que tú y yo sigamos igual. Lo que Dios comienza a revelarnos en nuestro presente, en nuestro tiempo,
es que donde hay una palabra no solo hay una protección por quién tú eres, sino por la palabra que cargas. Que hay un cambio de ambiente, no por quién tú eres, sino porque a Dios se le plació trabajar tu ambiente. Pero ¿con qué fin? Con que tú y yo no podemos ser los mismos. Esto me dice a mí que del momento que tú entraste a Revive, en la atmósfera espiritual, tu entorno, tu mente, tus sentidos comenzaron a alterarse. Por eso tú no volviste a vivir una semana común, corriente. Entraste de una forma y saldrás totalmente de otra. El trabajo te vio el lunes de una forma, pero el próximo lunes te va a ver de otra. ¿Por qué? Porque fuiste expuesto a una palabra, y donde fuiste expuesto, el cielo te cubrió. El cielo cambió tu ambiente, y el cielo te sigue mostrando que hay algo nuevo para ti y para mí hoy. ¿Lo crees? ¿Qué nos dice esto? Que debemos entender que toda palabra de Dios va a generar cambios donde vivimos y donde visitaremos, donde pisaremos, donde caminaremos. Mira que tienes al lado, dile: va a haber evidencia que fuiste expuesto a una palabra. Mira que tienes del otro lado, dile: en estas próximas horas, por donde quiera que camines, va a haber evidencia que fuiste expuesto a una palabra. Mira que tienes del otro lado, dile: va a haber evidencia en hospitales, va a haber evidencia en escuelas, va a haber evidencia en universidades, va a haber evidencia en lugares de trabajo. ¿Que qué? ¿Que fuiste expuesto a qué? A una. Versículo 17 te leí recién. Aquí aparece la palabra en la traducción Reina Valera 1960. Está la palabra dicho. Dice: por lo tanto, diles de mi parte. Versículo 17, perdón, dice: y diles también: así ha dicho Dios el Señor. ¿Así ha dicho quién? Esto es interesante porque la palabra dicho en el hebreo Strong es la palabra ma'amar. Es la palabra 3982 en el hebreo. Que la palabra dicho tiene un concepto y está muy relacionado en el hebreo, en el campo o en el ámbito profético. ¿Por qué? Porque cada vez que se pronuncia en el hebreo la expresión ma'amar, que quiere decir dicho en nuestro lenguaje, también es la palabra que se usa y aparece en lo profético cuando se habla de crear. Esto nos dice que cada vez que Dios dice he dicho sobre tu casa, Dios dice he creado. No, yo creo que tú no llegaste hoy aquí. Si tú y yo entenderíamos que cada vez que en estos días Dios ha dicho algo sobre tu vida, sobre tu casa, Dios ha creado algo. No. A lo mejor tú dijiste: esta palabra no es para mí, y le estabas diciendo al Creador: no entres a cambiar mi historia, no entres a cambiar mi atmósfera. Cada vez que Dios ha dicho algo de aquí hacia tu vida, Él ha estado dispuesto a cambiar cosas en tu vida. ¿Desde qué perspectiva? Desde el punto de poder comenzar a crear. Mira que tienes al lado, dile: cuando Dios habla, Dios comienza a crear. Es decir, que cuando Dios dice algo, Dios crea cosas, lugares, atmósferas. Mira, hasta el tiempo. No. Él es el único que puede restituirte los tiempos. Lo que creíste que el tiempo se había llevado, el tiempo caído, el tiempo pecado, en el ayer, Dios dice: yo lo puedo restituir. Yo soy el único que puede crear algo nuevo en tus tiempos. Mientras yo hable sobre tu casa, mientras oiga mi voz sobre tu vida, no solo está la protección, la palabra, sino que está la misma creación de Dios trabajando a tu favor. Mira que tienes al lado, dile: este es el día, esta es la hora donde Dios hablará. Dios traerá palabra, Dios traerá confirmación, y también Dios comenzará a crear. Es decir, que la iglesia no puede entrar en la comodidad de decir: cargo una palabra. La evidencia de que la iglesia carga, que hay un remanente, que hay una vida, una familia, no solo hambrienta por el Espíritu Santo, sino
reconociendo que Dios ha hablado y ha soltado palabra, lo peor que podemos hacer es tratar de no solamente de acomodarnos, sino de conformarnos con lo que hemos oído. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que cuando tú le dices, ¿qué te ha dicho el Señor? Uy, tú no sabes. El pastor Benijín dijo esto en los años tanto. La pastora Cindy Jacobs dijo esto en los años tanto. El pastor Claudio Freyson dijo esto en los años tanto. El apóstol Juan Carlos dijo esto en los años tanto. Y me profetizaron en un lugar. Cayó un hombre de Dios, Israel Barreto, y también soltó una palabra por ahí sobre mi vida. El Espíritu Santo de Dios no quiere que tú archives palabras. Él quiere que entiendas que a mayor palabra, mayor es el compromiso en ti. Y la evidencia está que tú no tienes que hablar qué es lo que te hablaron. Tú no tienes que expresar cómo, cuándo, quién fue el que ha hablado sobre tu vida. La misma expresión tuya va a mostrar que Dios ha creado algo dentro tuyo. La misma palabra de Dios tiene que llevarte a ti y a mí a expresar lo que Dios ha comenzado a manifestar. Esa es la creatividad de Dios. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile, tienes cara de que el cielo hoy va a crear algo a tu favor. Mira que tienes del otro lado, dile, tienes cara de que el cielo hoy va a crear algo sobre tu casa. Mira que tienes cerca tuyo, dile, tienes cara de que el cielo va a crear algo sobre tus hijos. Será un milagro creativo, será una activación, será una restauración. No lo sé lo que viniste a buscar, pero sí sé que el Padre tiene una palabra para ti hoy. ¿Estás aquí conmigo? Esto es interesante. Déjame ponerte este ejemplo que yo viví en estos días. En el momento que Dios comienza a hablar, y si entendemos que la expresión de dicho en también se usa en el contexto hebreo para el ámbito profético y se revela por medio del crear, entonces entiendo que cuando Dios habla, está hablando sobre una materia que todavía no ha visto creación. Cuando Dios habla y expresa, está hablando sobre algo que todavía no ha cargado lo que Él está manifestando. Esto me dice que toda palabra también viene a llenar tiempos y espacios. ¿Están aquí conmigo? Mira lo que es esto. Yo puse este ejemplo que lo vi en estos días. Me junté con el arquitecto de la iglesia en la construcción, en la ampliación del templo, y comencé a ver cómo él dibujaba. Presentó los planos, se los llevó, los volvió a traer, los presentó de una forma, se los llevó, miró las instalaciones, volvió otra vez y diseñó de otra forma, hasta que encajamos en uno y lo presentamos en la ciudad. Pero cuando lo presentamos, lo que estábamos presentando, nosotros lo habíamos visto, pero no estaba creado. El arquitecto, como tú y como yo, podemos ver, pero lo que vemos no está siendo creado. Sin embargo, Dios trabaja de una forma diferente, porque Él también ve que tú no cargas, pero cuando Él habla comienza a crear. Hay alguien aquí. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de una palabra sobre tu vida? Que a medida que habla ya lo está creando. No tienes que esperar ni la aprobación de alguien, ni de una ciudad, ni de un jefe, ni de un presidente, ni mucho menos de un gobernante. Del momento que a Dios se le plació levantar a ese hijo en la adicción y sacarlo y posicionarlo en plataformas, del momento que a Dios se le plació tomar al más escondido y posicionarlo en lugares de gobierno, del momento que a Dios se le plació sacarte de lo último y ponerte en primero, Él ya estaba creando el lugar, la forma, el método, la llave para que seas tú el que conquiste la palabra. ¿Estás aquí? Mira que tienes al lado, dile, Dios va a crear algo en ti hoy. Versículo 16 dice, por lo tanto, dile de mi parte. Diles de mi parte. Aquí aparece una llave en el hebreo que es la palabra kabaj. Que la palabra también se utiliza en la misma expresión del hebreo como anticipar. Esto me dice que cuando Dios habla y en el versículo 16 le dice al pueblo, diles de mi parte,
Él está diciendo, les voy a anticipar algo. Toda palabra de Dios no solamente viene a ti a hablarte a un presente o a un mañana solamente, sino que viene a anticiparte cosas que ya están siendo manifestadas. Lo voy a decir de esta forma: cuando Dios suelta una palabra, lo que te está dando a ti y a mí por medio de esa palabra es la anticipación de que enemigos van a caer. Esto es lo interesante, porque el diablo, primero, no puede crear. Segundo, no sabe qué va a acontecer mañana. Pero como Dios conoce todas las cosas, antes que el enemigo se levante mañana, una palabra te anticipa que ese diablo va a estar vencido hoy. Lo voy a decir de esta forma: cuando Dios hoy suelte una palabra, no vas a tener que esperar que un resultado, una oración se suelte en el mañana. Dios te dice hoy: si tú lo crees, aquel que se iba a levantar como enfermedad hoy es vencido. Tú no vas a esperar la victoria mañana. Dios me da la victoria hoy. Mira que tienes al lado, dile: la palabra sobre mí anticipa los tiempos, me da la victoria antes que el enemigo se levante. Alguien tiene que creerlo aquí. Esto nos dice que toda palabra de Dios se anticipa a toda prueba que ha de venir. Mira que tienes al lado, dile: hoy el cielo se va a anticipar sobre tu vida. No, eso sonó como que tú vas a comer con el diablo. Mira que tienes al lado y dile: hoy es el día donde mi mesa, el lugar de mi mesa es cambiado, donde la circunstancia en mi vida es cambiada, donde el diagnóstico es cambiado. Lo que el diablo planeaba en estrategias por años que vivieran esta semana que viene, una palabra hoy me va a anticipar los tiempos y hoy se me va a dar la victoria de lo que he de vivir. ¿Están aquí? Ya finalizo, me voy. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué hemos recibido tanta palabra y seguimos buscando palabra? Porque estamos esperando que la palabra se manifieste, cuando del momento que salió del corazón de Dios ya te habilitó a que sea hecho. ¿Están aquí? Señor, tantas palabras has soltado esta semana, tantas palabras has hablado. Y si fue glorioso lo que hemos vivido toda esta semana, ¿qué Dios tiene para el último día? Yo creo que esa gente no vino, hoy. Mira que tienes al lado, dile: en una fiesta donde presenció el mismo maestro, cuando creyeron que todo había acabado, recién los milagros estaban ocurriendo. Esto me dice que el mejor vino. Dije que lo que nadie vio en la fiesta fue reservado solo para algunos en el último tiempo, en el último instante, en el último momento. Mira que tienes al lado, dile: hoy es el día donde la creatividad del cielo se va a manifestar sobre ti y sobre mí. Alguien debería celebrar eso. ¿Por qué aparecen estos conceptos? ¿Por qué aparecen estas llaves? ¿Por qué aparece esta revelación de Dios para tu presente y mi presente? Dios me dio 3 puntos. 1, porque Dios protege no solo lo que te da en tu presente, sino que también comienza a proteger lo que vas a ver en tu mañana. Toda palabra viene no solo a manifestarse, a traer cumplimiento, sino que Dios, por medio de una palabra, te dice: te tengo que cuidar para que se cumpla lo que he hablado. Entonces Dios no solo le habla a tu presente, también le habla a tu mañana. ¿Están aquí? 2, porque el Padre, antes de darte territorio, también te va a entregar los enemigos de ese territorio. Cada vez que Dios te dijo: mira, viene el tiempo de sanidad y de restauración sobre tu casa, Dios te dijo: está sobre tu mano la llave de autoridad. Sobre toda enfermedad, sobre todo principado de dolencia, está sobre tus manos esa autoridad. Mira que tienes al lado, dile: toda palabra de Dios trae un derecho espiritual. Esto me dice que si Dios te ha hablado y te ha dicho que tiene cosas grandes contigo, que, como he escuchado en esta semana, que estatus iban a cambiar, ya no te van a ver con necesidad ni con pobreza,
sino que te van a ver con abundancia. Eso me anuncia que hay gente aquí que Dios los ha habilitado a tener el espíritu de pobreza debajo de sus pies. Yo creo que el que está al lado tuyo no se dio cuenta que ya es más que bendecido de lo que ha imaginado. Mira que está al lado tuyo y dile: tú eres tan bendecido que la generación de tu generación y de los hijos de tus hijos pueden llegar a vivir de lo que el cielo ha soltado sobre tu vida en estos días. Hay alguien aquí, hay alguien aquí. Si Dios prometió salud, créeme que hay maldiciones hereditarias que han sido canceladas porque Dios te ha dado autoridad sobre ellas. Porque Dios no entrega cosas grandes sin antes darte la capacidad para administrarlas. Junto con la palabra, Dios te da la sabiduría, el entendimiento para que sepas administrar lo que Él ha hablado sobre ti. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, diré: toda palabra de Dios tiene que ser guiada por el mismo Espíritu Santo. Tiene que ser administrada por el mismo Espíritu de Dios. ¿Qué me dice esto? Que el próximo revive, yo no te voy a ver igual. Creo que es para alguien que gritó amén aquí. El próximo revive, no te voy a ver igual. No vas a estar en la misma circunstancia, no vas a estar en el mismo estado que estabas en este año. ¿Por qué? Porque se soltó una palabra en este revive y eso generó que en los próximos días, en las próximas horas, en los próximos meses, la creatividad del cielo, la dirección del cielo comience a trabajar la palabra que tú cargas. ¿Hay algo aquí? Mira que tienes al lado, pero con fe, con fe, con fe, con fe. Zamarrea a alguien cerca tuyo y dile: prepárate, porque lo que creíste haber perdido, Dios no solo te lo devuelve, sino que Dios te vuelve a abrir puertas que jamás creíste que se te podían abrir. Mira a alguien cerca tuyo, dile: prepárate, porque 2025 Dios no se ha equivocado. Este es el año de ventanas abiertas. Este es el año de puertas abiertas. Este es el año de tu casa. Este es el año de tus hijos. Este es el año de la salvación de los tuyos. Este es tu año. ¿Hay alguien aquí? Celébralo entonces, vamos, celébralo. Revive 2025 ya está aquí. Un evento trascendental donde podrás llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Prepárate para una experiencia extraordinaria. Un acontecimiento trascendental que ocurrirá del 8 al 13 de abril en Elizabeth, New Jersey. Un mover de gloria sin precedentes. Pastor Samuel Rodríguez, profeta Luciana Di Rocco, Pastor Facundo Fayura, profeta Ronnie Oliveira, profeta Israel Barreto, profeta Cindy Jacob y el pastor Juan Carlos Harrigan. Del 8 al 13 de abril, entrada gratis. Prepárate para formar parte del evento de avivamiento más esperado del año. Más información al 908-249-8941. Revive 2025, Congreso de Avivamiento. Te esperamos en Race Theater, 1148 East Jersey Street, Elizabeth, New Jersey 07201.